Hola a todos, soy Alejandra Morales y junto con mi compañero Jonathan Ortiz vamos a hacer presentación de nuestra maqueta del archivo central según el acuerdo 049. En el acuerdo 049 se desarrolla un artículo en el cual en el capítulo 7 se estipula un reglamento general de archivos sobre las edificaciones y locales destinados a los mismos. Acuerda según el artículo número 1 que los edificios y locales destinados como sedes de archivos deberán cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, ambiente, seguridad y mantenimiento, garantizando la adecuada conservación de los documentos. Artículo número 2. En este se mencionan los aspectos para la edificación o condiciones generales. Empezamos por la ubicación, ya que la edificación o local debe estar totalmente alejados de terrenos con humedad subterránea, lejos de riesgos o inundaciones. También situarse lejos de industrias que generan algún tipo de contaminación y que éste cuente con el espacio suficiente para la documentación. Aspectos estructurales. Si se utilizan estantería de 2.20 metros de alto, la resistencia de las placas y pisos debería estar dimensionado para soportar una carga mínima de 1.200 kilos por metro cuadrado, cifra que se debe incrementar si se va a implementar estantería de un mayor tamaño. Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material unífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. Las pinturas utilizadas igualmente deberán poseer propiedades unífugas, evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. Capacidad de almacenamiento. Los depósitos se dimensionan teniendo en cuenta la manipulación, transporte, seguridad de la documentación. También la adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del material documental. El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental. Ahora, para finalizar el artículo número 2, vamos con distribución, donde se establece que las áreas encargadas especialmente al almacenamiento de la documentación deberán estar bajo control y aislamiento para garantizar la seguridad de los documentos. También establece que las áreas encargadas al almacenamiento o manipulación de documentos y las áreas de consulta, servicio al cliente, prestación de servicios y zonas de trabajo deberán estar totalmente aparte para garantizar seguridad. Pero mantendrán relación respetando el aislamiento necesario que debe existir entre estas áreas. El Acuerdo 49, en su artículo número 3, nos habla de las áreas de depósito, de almacenamiento de documentación y de las características técnicas que debemos tener en cuenta para su respectiva conservación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La estantería, debemos tener en cuenta que las dimensiones vayan de acuerdo a las unidades que se van a conservar en él. También se tiene que tener en cuenta que no se formen estos bordes ni aristas que puedan dañar los documentos. Las estanterías se deben hacer con láminas metálicas sólidas, resistentes y estables que cuenten con un tratamiento anticorrosivo y un recubrimiento horneado químicamente. Debe tener una altura de 2.20 metros y unas bandejas que soporten 100 kilos por metro lineal. No deben tener más de 100 metros de longitud y si trabajamos con módulos de dos cuerpos. En esta estantería debemos utilizar los parales y las tapas laterales para tener una mayor estabilidad. Sin embargo, debemos utilizar sistemas de fijación al piso. Respecto a las baldas, la balda superior debe medir 180 centímetros para facilitar la
manipulación y el acceso del funcionario que las solicite. Su borde inferior debe tener 10 centímetros sobre el piso, y las baldas en general deben ser capaces de adaptarse a diferentes alturas para poder de esta manera tener diferentes formatos. Además se deben poder graduar a 7 centímetros o menos. Respecto a los bordes y los ensambles de piezas, estos se deben redondear para evitar que los documentos se puedan llegar a rasgar. También debemos tener en cuenta que en los herramientas no se debe almacenar documentos ni ningún otro tipo de material. En el tema de la distribución de estanterías, estas deben estar a una distancia de 20 centímetros de los módulos. Deben tener 70 centímetros de circulación entre cada módulo y 120 centímetros de un corredor central. Estas también deben tener una identificación visual de acuerdo con la asignatura topográfica. Respecto a las unidades como libros, legajos y carpetas, deben tener unos separadores metálicos para evitar los deslizamientos y deformaciones de los documentos, que disminuyan su fricción y su vibración, evitando así estancamientos o caídas de los documentos. Ahora les voy a hablar de los mobiliarios para obras de gran formato. Estos, además de tener las características ya nombradas anteriormente, deben tener unas dimensiones que vayan de acuerdo al número de obras que van a contener, de manera que su peso y su volumen no dificulten su manipulación. De esta manera, las gavetas planotecas tendrán una profundidad de 5 centímetros o menos. Cada una de estas debe poseer un sistema de rodamiento. También les vamos a hablar sobre los archivos verticales. Estos se suelen utilizar en los mobiliarios de oficina. Se deben elaborar en material estable, asegurando su conservación y que se puedan proyectar de acuerdo a la producción documental. Ahora seguimos con el tema de los mobiliarios para documentos de otros formatos, como la microfilmación, las cintas de fotografía, las cintas de video, los rollos cinematográficos y las fotografías, entre otros. También lo podemos hablar de los digitales, como son los disquetes o los CDs. Para este tipo de formatos se deben utilizar sistemas de almacenamiento especiales como gabinetes, armarios o estantes, que sus diseños sean desarrollados acorde a las dimensiones y tipo de soporte que van a almacenar. Su diseño debe ser elaborado con material antioxidante. Ahora vamos a hablar de los contenedores. Todos los documentos, tanto sueltos como encuadernados, requieren sistemas distintos y eficientes de protección, según las características de tamaño y de su función. Algunos de estos sistemas de almacenamiento se pueden reutilizar, o es recomendado utilizar contenedores o sistemas de embalaje para retener los folios sueltos, los legajos, los libros o los tomos encuadernados, para asegurar que se pueda prolongar esto considerablemente la conservación de dichos documentos. Se recomienda que estos contenedores se elaboren con cartón neutro, o si no se cuenta con él, con un cartón recubierto que impida la acidificación por contacto. El tamaño y diseño de los contenedores debe estar de acuerdo al peso y tamaño de las unidades que este va a contener. También se recomienda que no se utilice material adhesivo ni metálico para dichos contenedores. La distancia que se debe tener entre la unidad de conservación y la bandeja superior debe ser de mínimo 4 centímetros. Para los documentos como la microfilmación, las cintas fotográficas, las cintas de video, los rollos cinematográficos, las fotografías, entre otros, y digitales como los disquetes o CDs, se tendrán en cuenta lo siguiente. Las fotografías y los negativos se deben almacenar en sobres individuales y en cajas con pH neutro, y nunca se debe emplear materiales plásticos en ellas. Los rollos de microfilmación se deben mantener en su carrete y se deben almacenar en contenedores elaborados con material estable y químicamente inerte.
Cada uno de ellos debe estar en una unidad independiente y debidamente identificada. También deben estar dispuestos en estancias que vayan acorde con su formato y con las especificaciones que se requieren para su adecuada preservación. En el artículo número 5 se estipulan las condiciones ambientales y técnicas donde los edificios y locales destinados a albergar material de archivo deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, filtrado de aire, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación en depósitos. Cada una de estas conlleva un mantenimiento donde se garantiza la limpieza de instalaciones y estanterías con un producto que no incremente la humedad ambiental. De igual forma, las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras.